benvinguts a tots a aquesta xerrada amb Begoña Lobo i Vicente Ferrer, d'Editorial Mediavaca. Ells són editors. En aquesta editorial, que té 20 anys de vida, 64 llibres publicats y un recorrido kilométrico incalculable entre ferias, presentaciones. Me gustaría empezar, la charla será en castellano para que sea más cómodo para ellos. Y me gustaría, si es posible, que recordarais cómo era vuestra vida antes de la editorial y cuál fue la motivación para crearla. Que nos hablarais un poquito de eso. Vale, bueno, ya son 22 años y 68 libros. Lo digo para actualizar. Sí. Y yo no me acuerdo de la vida anterior a la editorial porque, bueno, en realidad siempre hemos hecho libros, ¿no? No de la misma manera. Pero antes de hacer libros, Begoña y yo éramos guionistas de cine y televisión, que es una historia menos conocida que quizás es interesante porque tiene alguna relación con la editorial, sin duda, ¿no? Hacer libros es una forma más barata de hacer cine. Que era bueno, algo que nos interesó en un momento dado porque hicimos un curso del INEM para guionistas. Sí, en otra crisis anterior a esta crisis, en la que hicieron un proyecto de promoción de las actividades relacionadas con el cine y la televisión, porque en España no había profesionales y no había televisión privada. Entonces, para tener una cartera de gente que pudiera dedicarse a hacer esos oficios del cine, hicieron cursos para licenciados en paro, que éramos todos, para que nos especializáramos en cosas que no existían. Eso es en el año 86 o así. Ajá. Es para que os pongáis en la 86, 87, por ahí. Y Begoña estaba estudiando Derecho en Madrid. Bueno, ya había terminado Derecho. Y yo, que soy de Valencia y soy dibujante, estaba estudiando Ciencias de la Información, Imagen y Sonido, porque quería trabajar en la radio. Lo cual era muy absurdo porque no había, en esa facultad ya no había ninguna práctica de radio. Y básicamente porque éramos fans de Tris Tras Tres, que si no sabéis lo que es tendréis que buscarlo en algún momento. En realidad era el principio de Radio 3, ¿no? Y la programación duraba toda la noche y era maravillosa. Bueno, toda la noche no, acababa a las 3 de la mañana, bueno, pero no importa. Pero para mí eso era toda la noche. Vale. Y bueno, en medio de esa historia yo estaba estudiando cosas muy absurdas, como para trabajar en la radio. No sé qué sentido tenía las asignaturas que había, que daban señores muy mayores, como suele pasar siempre en estos primeros cursos de asignaturas, que son los que te expulsan, ¿no? Porque ves que no tiene nada que ver con lo que tú querías hacer. Pero he aprendido una cosa interesantísima en la clase de Historia y en Ciencias de la Información, que era que no se dice Waterloo, sino Waterloo, porque no está en Inglaterra y no es la canción de ABBA. Entonces, cada vez que digo Waterloo, dicho por un periodista, digo, esta persona no ha estudiado Ciencias de la Información con este profesor. Porque ese profesor te suspendía si decías Waterloo. En cambio, si decías Waterloo, tenías alguna posibilidad de probar. Y bueno, yo era su alumno favorito porque decía Waterloo y estaba encantado. Pero bueno, no era suficiente, así que duré 3 años y Begoña encontró a una amiga vecina que le avisó de estos cursos del INEM de guión de cine y nos fuimos para allá. Y fue una suerte porque mucha gente no eran tan populares. Bueno, me hicieron, sí, es que tenías que apuntarte, pero no sé, realmente parece un milagro que consiga uno estar en una clase con José Luis Borao y con Manolo Maggi en un primer momento y en una segunda fase de los cursos tener de profesor a Joaquín Jordá, a Jorge Goldenberg. No, Jorge no estaba allí. A Joaquín, en Madrid era Joaquín Jordá, Manolo Maggi, Lola Salvador y ¿quién más? Pero bueno, era José Luis Borao. Pero bueno, sobre todo José Luis Borao, Manolo Maggi y Joaquín Jordá, poder estar aprendiendo con ellos íbamos al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, a una habitación pequeñita donde estábamos 12 personas, que éramos los alumnos con el profesor o profesora, y teníamos un horario de 8 a 3, vamos, de trabajo, y cobrábamos el paro.
por ir a clase a disfrutar con estas personas maravillosas y ver películas. Aparte, fue un grupo de compañeros interesantísimo del que, bueno, con el que mantenemos algún vínculo de vez en cuando, pero como experiencia formativa fue algo, bueno, pues de esas loterías que te tocan en la vida, ya no nos puede tocar la lotería porque como hemos tenido la suerte de que nos tocara ese momento de formación, pues ya no nos puede tocar más cosas, ¿no? Porque sería injusto. Sí, pero era muy interesante el planteamiento de los profesores, ¿no? Tanto de Luis Borao, que era el gran maestro, ¿no? Pero de Manolo Matgi, que es guionista y director, es guionista de Los Santos Inocentes, por ejemplo. Y es director de La Guerra de los Locos, una película sobre la guerra civil. Que es estupenda. Que es como una película de culto, que mucha gente... No conoce, sí. No, pero mucha gente conoce, precisamente, porque bueno, es una película muy rara. Y es el guionista también de Sueño del Mono Loco, de Fernando Trueba. Unas cosas muy interesantes. Muy particulares. Y tanto José Luis Borao como Manolo tenían un planteamiento a la hora de trabajar, un planteamiento muy ético, ¿no? que era previo casi al trabajo, que era el hecho de que, bueno, tú tenías que tener, para poder decir que trabajabas para la gente, ¿no? Y que estabas, para poder hacer ese trabajo que hace mucha gente, tú tenías que tener la mejor formación. Entonces era muy importante esforzarse por hacer el mejor trabajo posible. Y es algo que nosotros nos aplicamos, ¿no? Y también tampoco querer acaparar, trabajar en las cosas con mucho detalle, cuidar mucho, digamos, el trabajo, porque luego ese trabajo va a quedar y sobre todo por ese trabajo cuesta mucho dinero hacerlo. Entonces es importante que tu parte, digamos, del trabajo esté muy bien. Y eso, digamos, a mí me convenció de que no era lo más importante. Vamos, hay editoriales que hacen 60 libros al año, ¿no? En fin, no es una cosa rara porque el mercado tal como es el mercado de los libros, es una acumulación de novedades, porque solamente los libros nuevos, digamos, tienen alguna posibilidad. Entonces, si quieres sobrevivir con ese trabajo, tienes que producir mucho más de lo que producirías. Esto es absurdo. Y esto no existe no era la enseñanza que nosotros recibimos. José Luis Borao decía que para poder competir en un mercado global, en un mercado de cine con Estados Unidos, lo importante era hacer las películas que no hacen en Estados Unidos. Porque tú no puedes pretender que vas a hacer películas como las de los Estados Unidos con un presupuesto 100 veces menor, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo importante era dedicarte a aquellas cosas que no hacen otros y hacerlo lo mejor posible. Y disfrutar mucho con ese trabajo. Y reunir a la gente que cree también en ese tipo de cosas. Y un poco eso se puede aplicar para hacer películas, para hacer canciones o para hacer libros. Creo que es un poco lo mismo. Entonces, ese era nuestro punto de partida. Y después, durante 10 años, estuvimos haciendo, antes de hacer los libros estos de 100 páginas, con tapa dura y sobrecubierta, estuvimos haciendo... Sí, las traigo. Estuvimos haciendo unas hojas que era un folio, pero un folio, no una 4. Todavía había folios. Impreso por las dos caras, que plegado 2 veces daba unos cuadernillos que tenían 8 páginas, una portada, una contraportada y 6 páginas interiores. Eso estaba grapado y hacíamos tiradas de 200 ejemplares, primero en fotocopia y después en offset. Y la idea era que cualquier persona pudiera escribir, dibujar o seleccionar algún material para compartirlo con otros. Son estas cosas. Este es el folio. ¿Esta es la hoja? Esta es la hoja, espera, para que se vea bien aquí. Sí, aquí, así se ve bien. Sí. Y este es el cuadernillo ya montado. Objeto montado y sin cortar. Y esto se abre con unas recartas y va grapado aquí.
La cámara la tienes ahí arriba, Vicente. Ah, vale. Y bueno, ya hay muchas cosas. Y estos libritos... Eran 33 al año. Este es el índice. 33 al año, ¿durante cuántos años? 10 años. 10 años. Entonces participó, había suscriptores que recibían por correo sus publicaciones y hay, claro, un montón de gente un montón de escritores y un montón de ilustradores que participaron en la Media Vaca, en esta otra Media Vaca, que era como un banco de pruebas editorial, porque era algo muy barato que se podía... Bueno, hicimos un montón y mucha gente participó. El colaborador más joven era un niño de 1 año, que sus padres grabaron lo que decía en distintos momentos del día, cuando le bañaban, cuando le daban de comer, cuando jugaba con su patito de goma. Y los padres, bueno, le ponían una grabadora al niño, todas las circunstancias, y luego transcribían lo que había, los sonidos, ¿no? Y esto llevó casi a la separación de los padres por cuestiones... Pequeñas discrepancias sobre la cómo transcripción. transcribir determinados sonidos, ¿no? Que realmente, si lo piensas, es algo duro, ¿eh? No es nada fácil. Y se llama Diego lo que dice. Y el colaborador más mayor era mi abuelo, que le encantó la idea porque él escribía poesía y dibujaba y hacía acuarelas. Entonces, cuando vio la posibilidad de producir estos materiales, me dio 6 de golpe. Y como no quería acaparar, no quería que la gente tuviera una mala opinión de él, porque como persona, bueno, que tenía Abusona. tan abusona, sí, iba poniendo distintos nombres. Entonces, usaba seudónimos. Rafael Azcoiti, era Rafael Azcoiti a veces era Los Cuatro, era muy misterioso, no sabes quién era él, pero a veces firmaba Dumi, cosas diversas, ¿no? Y entendió perfectamente cualquiera realmente puede hacer algo en una hoja, ¿no? Una hoja por 2 caras. Había recetas de cocina, había una carta, había una pequeña obra de teatro. Es verdad, Ángel, sí, era eso, era un contagio de energía, pero de hecho es que la idea está, bueno, no sé si estábamos haciéndolo antes o fue lo que hizo surgir la idea, pero siempre citamos que hay el guionista del neorrealismo italiano, Cesare Sabatini, decía que el dinero que había ganado en el cine lo gastaría en dedicarse a publicar la historia de vida de un día de personas, de todo el mundo, de toda circunstancia, cada persona contaba su día y esa colección de vidas que todos pudiéramos conocer y compartir y hacer partícipes haría que las cosas fueran diferentes, porque todas las vidas merecen ser contadas y todas las historias tienen fuerza en sí mismas siempre que la encontremos, ¿no? Y le demos su espacio. Sabatini es el guionista de Milagro en Milán, de Ladrón de bicicletas, ¿no? De Limpiabotas. Y es el origen, además, de muchas películas de Berlanga y de Bardem. De la época antigua de ellos. De hecho, ahí hay un proyecto que nos salió de hacer historias españolas, ya no italianas, desde el punto de vista de la gente de la calle. Y eso era eso, cómo vive una persona que es un limpiabotas, cómo vive una persona que es una dependienta en un estanco, cómo vive una persona que trabaja en una fábrica de cerámica, cómo vive una persona, cómo es su día. Y es eso, hacerlo, difundirlo, para que todo el mundo vea cómo viven los demás, ¿no? Y de esa manera respetaríamos de entrada el trabajo y a esas personas, porque las ignoramos. O sea, en realidad no sabemos nada de la gente con la que convivimos. Ahora estos días, que a las 8 salimos a aplaudir, vemos a nuestros vecinos de enfrente que nos saludan. Pero nos saludan estos días que están en el balcón, pero cuando termine esto y estemos en la calle, ya no sabemos quiénes son esas personas. Pero si hubiéramos hecho estas pequeñas publicaciones, sabríamos más cosas, ¿no? Y sería interesante. ¿Y cuál es la chispa que hace que decidáis montar una editorial, el negocio en sí mismo?
¿Cómo os da por mantener algo que es tan pequeñito, algo de más páginas, a un formato más libro, de eso que decías, ¿no? De tapadura, 100 páginas. Pues sobre todo porque Vicente estaba desesperado de ver que los mejores trabajos de sus amigos ilustradores no los publicaba nadie. Bueno. Pero en realidad es verdad, y cuando tú le pides a un ilustrador muy bueno, enséñame qué trabajo has hecho del que te encuentres, ¿no?, satisfecho, pues los trabajos más interesantes eran inéditos, eran cosas que estaban en cajones. Entonces, bueno, decidimos que habíamos conseguido un dinero en ese momento y con esa inversión inicial, digamos, hicimos 3 libros, que fueron Notín Paraules, el primero, Narices, Buitos, Volcanes y otros poemas ilustrados, que es una colección de poesías convertidas en historietas, y Pelo de Zanahoria, que es el de Narices, lo ilustró Carlos Ortín, y la selección de poemas es muy disparatada. Y el tercero era Pelo de Zanahoria, de Jules Renard, que es una novela corta, ilustrada por Gabriela Rubio. Como están en la web, lo miráis luego, es que es un rollo traer los libros. Sí. Y bueno, con esos 3 libros, en el año 98, a finales de año, los presentamos en Valencia en un local que se llama La Guillotina, que ya no existe. Y ya no existe. Gracias, Josep. Desde hace un montón. Pero que era un sitio muy interesante porque era una pequeña librería de ilustración y de cómic que tenía un espacio de sala de exposiciones en un sótano. Sí, que era ese lugar que se necesita para que los ilustradores, aparte de hablar de vez en cuando, se junten y puedan verse y puedan compartir ese espacio que es tan necesario, ¿no?, de socialización y de intercambio de ideas, de trabajo, de conocimientos, de desesperos. Fue un lugar muy interesante. Hablábamos antes de los IP, que puede ser un bar también, porque en Porto Alegre los ilustradores se juntan en un bar, bueno, se juntaban, no sé si todavía siguen, en un bar el viernes por la tarde en el OSIP, y todo el mundo sabía que si iba allí encontraría a alguien. Es verdad, es muy importante el espacio físico. OSIP es por OSIP Mandelstam. Vamos, no es una cosa súper... No, pero que si tienes la capacidad de montar un espacio propio o utilizar un espacio que alguien esté dispuesto a compartir, pues está muy bien, pero que si no, no hace falta. Vamos, que puede ser un bar, pero lo que sí es importante es saber que te vas a encontrar, ¿no? Que hay, a lo mejor sin haber programado nada muy formalmente. Bueno, volviendo al tema de por qué hicimos estos libros, ¿no? Por eso, porque eran cosas que no se estaban haciendo, ¿no? Porque los otros libros ya los hacen los ingleses y los franceses, ¿no?, y los norteamericanos. Entonces, estos no los estaba haciendo nadie. A mí, vamos, nos hemos podido dar el lujo, y ese lujo nos cuesta carísimo, por cierto, ¿no?, porque como hacemos cosas un poco fuera de la norma, digamos, hay que explicarlo, porque si no, no se entiende tan sencillamente. Hay gente que no y le gusta. Y a los niños les encantan, pero el libro de Narices, Buitos, por ejemplo, una amiga maestra de maestros, una formadora de maestros en Venezuela, lo llevó en una bibliofalca, en una biblioteca que recorría el Orinoco, donde iba parando en distintos puertos y se reunía con maestros que, a su vez, digamos, se comunicaban con pequeñas comunidades de niños, ¿no?, y de adultos. Y el libro de Narices, Buitos era un éxito allí, ¿no? Pues claro, nadie está pensando en hacer algo para eso. Para ese uso. No era nada que se te ocurre cuando estás trabajando, pero piensas, qué lástima que ese trabajo no sea mejor conocido. Y eso es un poco lo que nos ha movido a hacer las cosas que hemos hecho, ¿no? Es dar difusión, yo creo que es el trabajo del editor, aquellas cosas que consideras interesantes. Para eso, el trabajo que hacemos es, pues, leer y ver muchas cosas. O sea, nadie puede dedicarse a ser artista si no ha visto una pintura. O sea, eso es una cosa... O dedicarte al cine si no ves películas. O sea, las cosas no surgen, o sea, no es que hayas tenido una iluminación, ¿no?, una revelación de tengo esto. Y entonces haces algo que ya todo el mundo hace por otra parte, ¿no? Es importante hacer aquellas cosas
qué crees que merece la pena hacer y que no se están haciendo, ¿no? O por lo menos yo lo veo de esa forma. En el mundo editorial, y esto es una nota al pie, digamos, lo habitual es que todo el mundo haga lo mismo. O sea, que las cosas que tienen éxito las repitan con pequeñas variaciones todos los demás para llevarse una parte de ese mismo éxito. Y eso es agotador. O sea, a mí me parece una tontería. O sea, y hay versiones de lo mismo 80.000 veces hechas. Y no se entiende que algún escritor, y hablo de escritores porque es más difícil hablar de ilustradores, que un escritor en su vida haya escrito 80 novelas y que de las 80 novelas solo estén traducidas, por ejemplo, pongamos que es francés, solo estén traducidas 2, ¿no?, al castellano. Y que esas 2 existan en 7 editoriales que las han ido publicando una detrás de otra porque son las que se venden. ¿Qué pasa con el resto de la producción de estos autores? ¿Dónde están? O sea, ¿alguien se ha interesado por leerlas? Por ver si hay algo, si nos gustó tanto este libro, ¿no nos puede gustar quizá este otro? A mí me llama la atención el caso como ejemplo, de James Barrie, el autor de Peter Pan, ¿no? Bueno, Peter Pan es el libro de James Barrie, pero James Barrie escribió alguna cosa más. Entonces, ¿y conocemos eso? Pues no hay nada más traducido de Barrie, ¿no? Por ejemplo. No sé, a la gente que le gustó tanto Peter Pan quizá tendría el interés de leer otra cosa, pero... Bueno, en el cine sí pasa eso, ¿no? Que uno ve una película de un director y se interesa por su obra y por qué más ha hecho, pero ahora que dices el ejemplo este de Peter Pan es verdad, no sé qué más ha hecho ese señor. Pues Lier Brutus, por ejemplo. No, vale. Pero es muy... Y aparte, todo es distinto cuando lo lees desde un punto de vista cuando lo ves desde el punto de vista del mercado, digamos, convencional, ¿no? O desde el trabajo individual que hay que hacer como lector, ¿no?, como lectora, del trabajo que cada uno hace. Recuerdo el comentario de Micharmut, el maravilloso dibujante fallecido muy joven hace unos pocos años, que decía que él era un lector de Nabokov. Y ser lector de Nabokov para él no era leer un libro de Nabokov, era leerse todo Nabokov. O sea, era compulsivo lo suyo con Nabokov. Y cuando pasas de un libro a otro, digamos, aprendes cosas, porque siempre es la misma persona, es la misma voz, pero esa misma voz va cambiando, digamos, y tú como persona que recibe eso, te das cuenta de eso también, ¿no? O sea, que realmente, aunque leyéramos a un mismo autor toda su obra, por ejemplo, que solo tuviéramos libros de Kafka, por ejemplo, y no es un ejemplo cualquiera, vamos, porque Kafka da para eso, y te leyeras todo Kafka, verías cómo es Kafka, o sea, verías a la persona que está detrás del escritor, ¿no? O sea, y verías también lo que Kafka se propone cuando hace un libro, ¿no? Sus intenciones, que para mí es lo más importante de todo cuando uno trabaja en temas culturales, ¿eh? ¿Cuál es la intención? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Y eso lo ves cuando lo estudias. Y el estudiar, digamos, el formarse, es algo que debería ser permanente en el caso de la gente que trabajamos para otros. No puede ser que haya lectores que tengan más información de la que tenemos nosotros. Y no suele pasar tampoco, ¿eh? Pero evidentemente porque te especializas, porque al final acabas, haciéndote tienes una doble personalidad, ¿no? La personalidad del negocio, que le llamas tú, Adrián, que no sé yo el negocio dónde está, pero hay un negocio, evidentemente es un negocio. Y luego el interés particular, ¿no? El interés porque si tú piensas que esas cosas son importantes, no es solo porque se puedan vender bien, sino porque, en fin, porque merece la pena que otras personas las conozcan, solo por ser conocidas. Bueno, y en ese sentido, tengo otra pregunta que justo viene al hilo de esto. Vosotros publicáis 3 libros al año.
empezasteis publicando 3 libros ese primer año y lo habéis mantenido, digamos, y dedicáis 3, 4 y 5 años a elaborar un libro. ¿Cómo gestionáis la impaciencia? Esas ganas de esto lo quiero sacar, ya quiero acabar ya con esto, pero no. ¿Cómo lo hacéis? Porque 4 o 5 años en un libro... 4 o 5 años te parecerá mucho a ti, pero hemos tardado 13 años en hacer un libro. Vale. Es nuestro récord, 13 años, sí. 10 años es el siguiente y 6 años es normal. Pero lo que pasa es que el planteamiento que nosotros, cuando nosotros decidimos hacer un libro, que la mayor parte de las veces parte del texto, nosotros hemos pensado, tenemos la idea de que merecería publicarse este texto y que esta persona, esta ilustradora o ilustrador sería la persona ideal para trabajar sobre este texto desde nuestro punto de vista, porque conocemos el trabajo que hacen. Entonces, cuando se hace el encargo del proyecto, una cosa que nosotros hacemos es que pagamos, hacemos un pago de los derechos de autor cuando la persona se tiene que poner a trabajar, porque lo que consideramos es que el autor tiene que poder dedicarse a trabajar y para eso necesita cobrar. Porque si no, no puede, claro, no, eso de que tengas que trabajar en vacío, pues no es como muy cómodo. Pero lo que pasa es que el dinero que le corresponde a un ilustrador por los derechos de autor, por un libro que nosotros le encargamos, tampoco es un dinero suficiente como para que ese trabajo sea el único trabajo que esa persona haga, probablemente porque ya sabemos lo que supone el 10%, el 5% o el 10%, dependiendo de si hay que pagar texto, bueno, del reparto de derechos, es una cantidad que tampoco es tanto dinero, ¿no? Entonces, esa persona va a tener que hacer más cosas en su vida y va a necesitar dedicarle al libro el tiempo que el libro le pida. Y lo que no ponemos nunca son plazos de, a ver, siempre al final acaba habiendo algún tipo de plazo, pero cada trabajo requiere una digestión, ¿no? Para sacarlo adelante. Y nos podemos permitir el lujo de hacer el trabajo de esa manera porque siempre llevamos muchos proyectos entre manos. Entonces, el libro que al final se acaba publicando es el que está terminado, pero hay muchos más proyectos que están desarrollándose simultáneamente a lo largo del tiempo en función de la situación de cada uno y porque el nivel de exigencia y el feedback en el trabajo pues es necesario y hay que dedicarle el tiempo que requiere, ¿no? Ese es el lujo que nosotros nos damos, es poder dedicarle al trabajo el tiempo que necesita y tratar de que esté en alguna medida pagado para que la persona que está trabajando pueda trabajar con cierta autonomía, con cierta tranquilidad. Sí, pero el tema del dinero siempre es secundario porque el dinero es poco. Muy poco. Mientras las tiradas sí. sean cortas, ¿no? Realmente es así. El dinero no da la felicidad en este caso. La acumulación de trabajos tampoco, pero lo importante es que el trabajo que hagas te represente. Yo creo que eso es principal, ¿no? Y en el caso de los 3 libros al año, son 3 libros al año, pero llevamos 20 en marcha, ¿no? Entonces, como damos plazos tan largos, porque la gente lo que no hacemos es obligar a nadie a terminar el libro en un mes, en 2 meses, o para la feria del libro, o para las navidades, para que esté en la campaña X, ¿no? Es cuando uno lo haga. Entonces, es muy frecuente que los ilustradores con los que hemos trabajado metan 5 libros o 6 libros en medio, claro, mientras están haciendo el que hacen para nosotros. Entonces, claro, de alguna manera... Vamos, ese es el ejemplo de Isidro Ferrer, no es el ejemplo de un principiante. Lo digo para vuestra tranquilidad, porque no es... Se contaminan unos trabajos de otros, ¿no? Y eso está bien también. A veces también, bueno, de repente la ilustradora, el ilustrador, cambia de vida radicalmente, ¿no? Tiene un hijo, su padre muere, en fin, pasan cosas en su vida y todo eso, digamos, aparece también en el trabajo. Eso que decía Kafka, que el trabajo está finalmente muy datado. O sea, que hay cosas que alguien hace en un momento determinado, pero que no podía hacer antes, no lo podía hacer hasta este momento, porque en este momento
es cuando ha conocido determinadas cosas que le han llevado a, bueno, o a determinada gente, o ha hecho un viaje, o yo qué sé, o ha experimentado con drogas psicotrópicas, y ese momento está preparado para eso. Y eso es importante, ¿no? Creo que es... Por eso, lo importante de los proyectos es que cuando la mayor parte de los proyectos salen de nosotros. Eso, por si alguien no lo tiene claro, es así, aunque hay excepciones. Y nosotros pensamos en quién puede ilustrarlo. Entonces, lo importante son las conversaciones previas, ¿no? Y las conversaciones a veces se alargan mucho, porque el trabajo de documentación es grande. O sea, si de repente descubrimos que lo que queremos hacer ya está hecho y bien hecho, pues renunciamos al proyecto. Y una vez ha pasado así, ¿no? Que hemos tardado tanto en hacer algo que se nos han adelantado otros y han hecho el mismo libro. Y igual lo hubiéramos hecho de otra manera, pero no tiene sentido competir en eso, ¿no? Duplicar y competir. Entonces ya nos dedicamos a otra cosa. Y luego hay cosas que vamos... Yo tengo un cuaderno desde el principio, desde antes de empezar a hacer los libros, donde me he apuntado todas aquellas cosas que me parecían buenas ideas para hacer. Y bueno, soy muy cabezón y entonces lo reviso de vez en cuando y digo, esto no lo hemos hecho. Pues hay que volver atrás. Sí, que esto merecería pensarlo de otra manera, ¿no? Y hay cosas que son muy graciosas, o sea, que me llama la atención, ¿no? Lo libre que es uno cuando no... Que nosotros somos editores, pero no hemos estudiado edición en ninguna parte, por suerte. De hecho, eso no se estudia. Eso lo aprendes no, en Francia sí, pero sobre la marcha. Aquí también lo estudias. Ah, sí, pero ¿qué estudias? No sé. ¿Cuál es el libro Algún de éxito? máster de estos que pagas una pasta, pero... Vamos a aprender cosas que no nos van a gustar. Pues... me he perdido. No, que no somos... Bueno, que... No, que realmente que a veces lo que nos damos cuenta es que bueno, tu cuaderno, estabas en tu cuaderno. No, pero que está bien poder hacer las cosas con libertad, ¿no? El tener esa libertad, por lo menos la de pensar qué libro quieres hacer. Yo recuerdo que una vez me llamaron en una feria del libro en Valencia, de una librería, para moderar un debate sobre jóvenes editores, ¿no? O editoriales independientes. Y yo estaba en la mesa con varias personas que tienen editoriales que son conocidas, que son editoriales independientes, o que pasan por... Yo no sé qué es una editorial independiente, pero... Sí. Pero que, bueno, que todo el mundo se imagina que, en fin, que son más libres que otras, ¿no? Que tienen, como son más pequeñas, que se financian de otra manera, que no tienen... no deben dinero a los bancos, lo que sé. Y cuando les preguntaba qué libro que existe, digamos, os hubiera gustado hacer a vosotros, pues era... Todos coincidían, las 5 personas. Era Indignaos de Stephen Hessel, que era un super boom bestseller. O sea, un librito que cuesta de producción 50 céntimos, que lo vendes a 10 euros y del que se han vendido millones de ejemplares. Entonces me parecía terrible que estas personas, con estas editoriales jóvenes como, ¿no? Tuvieran tan mala idea. O sea, que pensaran en algo que era un negocio seguro. O sea, que eso es como apostar a la lotería sabiendo que el número va a tocar. O sea, no tiene ninguna gracia. Bueno, igual tiene la gracia de que de repente haces caja con eso y eso te permite hacer otras cosas. Pero me gustaría saber cuáles son esas otras cosas, ¿no? El problema de esto es que cuando uno se mete en ese carro y gana dinero con las cosas, yo creo que tiende a su cabeza, igual esa persona no, pero algo en él le lleva a fomentar aquellas cosas que hacen dinero, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas pequeñas editoriales independientes, estas que se han formado, por cierto, en editoriales nada independientes, acaben convirtiéndose en editoriales asentadas, grandes, de toda la vida, ¿no? Haciendo lo mismo todas. Y eso es una lástima. O sea, yo creo que lo interesante, si hay algo interesante en el mundo editorial, es que haya variedad. O sea, que en editoriales dependientes, dice Josep. Sí. En que haya variedad, en que bueno, somos gente muy diversa. Los libros deberían reflejar esa diversidad, ¿no? En general no lo reflejan. Mi impresión es que no se refleja. Y, bueno, pues nosotros aportamos eso, un poco de una variedad. ¿Y cuál es vuestro trabajo? Uy, verdad, me estoy oyendo doble, perdón.
Vale. Digo ¿cómo gestionáis el trabajo de edición propiamente con el de mantener los contactos con ilustradores, tiendas, imprenta, las presentaciones, los desplazamientos, el envío de paquetes porque os autodistribuís, ¿verdad? Sí. Siendo solamente 2 personas en esta editorial. Bueno, pues es más complicado todo, ¿no? Bueno, no tenemos hijos, entonces es más fácil. Pero No tenemos coche. No tenemos coche tampoco. Yo no tengo móvil. Bueno, eso yo creo que ayuda mucho, en realidad. Pero Begoña sí tiene móvil. Sí, Que hace malas fotos, pero vale. Y yo no salgo de casa, prácticamente. O sea, yo no he notado con este tema... Está confinado siempre. Yo hago mi vida de todos los días. O sea, para mí es la naturalidad. O sea, es mi día es este, ¿no? Yo podría estar confinado 6 meses, 1 año. O sea, no tengo ningún problema. Como poco, como cacaos. O sea, no... Tengo 2 paquetes de cacaos de Collaret. Sí, el tema es y no estoy mandando libros, ¿no? Que es algo que eso es muy relajante, claro. Pero los pedidos llegan con cuentagotas. O sea, realmente hago 3 paquetitos, viene la mensajería, no cobro los portes. Eso solo lo sabe quien hace el pedido. Y no gano nada haciendo todo eso, ¿no? Y las librerías que tienen nuestros libros, a las que valoramos muchísimo su trabajo, son las que han apostado por tener libros como fondo. Son las que han pagado por ellos. Porque lo normal en este trabajo de los libros, cosa que yo no entiendo, es que los libros solo pueden venderse en depósito. O sea, las librerías solo los quieren y cantidades muy exiguas como muestras sin pagar por ellos hasta que se vende. Con lo cual, el trabajo de un editor es mandar libros aquí y allá, cuando sale una novedad, a todas partes, y luego volver a traerlos todos de vuelta, ¿no? Con las sobrecubiertas tocadas, con los códigos de barras puestos encima de un papel que es delicado, sin el precinto, en fin, o no vuelven y tienes que reclamarlos, con lo cual dedicas un tiempo a eso. Nosotros empezamos haciendo un trabajo de distribución estándar, buscamos, eso sí, los amigos libreros, que lo que hicimos fue preguntarles a los amigos libreros, nos recomendaron que no estuviéramos en una única distribuidora, salvo que fuera Spunches, que era de Fiat, prácticamente, bueno, y alguna más, pero no hay muchas distribuidoras fiables, ¿no? Y que de esa manera repartiríamos el riesgo si había algún problema con la distribuidora, porque muchas editoriales habían quebrado porque las distribuidoras habían quebrado y habían perdido el dinero, los libros, etcétera. Entonces, después de experiencias que no vamos a entrar ahora porque sería una pérdida de tiempo hablar de las cosas tan desagradables, llegamos a la conclusión de que era mucho mejor trabajar directamente con las librerías, pero con aquellas librerías que saben que quieren tener nuestros libros y que saben que sus lectores están interesados en esos libros y que les apetece enseñarlos, porque el mercado es tan salvaje, este mercado de novedades es tan absurdo que o quieres jugar las cosas de otra manera o no merece la pena. Intentar, o entiendes esta otra forma de hacer las cosas o no la entiendes, es como una opción. Y de hecho hay muchas librerías, suficientes librerías en distintas ciudades como para que esta otra forma de trabajar se pueda mantener de alguna manera. Nuestro ideal es tener al menos una librería en cada ciudad de determinado tamaño con la que poder trabajar, y a esas librerías les damos un descuento superior al normal, porque ellos tienen el fondo más o menos, vamos, no hace falta que tengas los 68 títulos, pero un cierto volumen de libros. No, a veces tienen muy pocos. A veces tienen pocos, sí, pero si es una librería nuestra, digamos, entonces tienen un descuento superior. Y con ese descuento superior, ellos, y además no tienen que estar gastándose dinero en mandar y devolver el libro, que es lo que te gastas el dinero, y en hacer cajas y paquetes y tal. Tú has pagado el libro por un precio barato. Si lo vendes, sacas más dinero del normal, y si no lo vendes, pues acabas haciendo un descuento al final cuando ya te cansas de verlo en la librería y te deshaces de él. Pero no vamos a estar paseando los libros de acá para allá, nos negamos a eso. Si juegas ese juego, entonces trabajamos contigo. Si no, eso sí,
Cuando una librería nos pide un ejemplar, esos son los paquetitos que hace cada día Vicente, alguien que pide un libro porque un cliente se lo ha pedido. También lo hacemos, por supuesto, con el descuento del 30%. Pero eso es como... Entonces nadie ve los libros, porque claro, si un libro es uno que alguien ha encargado, el comprador se lo lleva y el libro no está en la librería. Entonces, ¿la librería para qué sirve si no es un escaparate? Tiene que enseñar algo diferente, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con... Hay dos cuestiones. Una es con el colapso de las librerías. No hay tantas novedades que es imposible saber lo que vendes, ¿no? Y lo que tienes y lo que se produce. Entonces, el número de novedades en España es de alrededor de 80.000 títulos. 80.000 títulos. 80.000 títulos pues no está al alcance de nadie. O sea, ¿Al año? de nadie, de ningún... Novedades, de libros que no son reimpresiones. Es imposible, por mucho mucho esfuerzo que hagas, digamos, no vas a conseguir saber ni siquiera qué publica las editoriales a las que sigues, ¿no? Al día, porque es muy complicado, tenés que dedicarle tiempo a eso. Y evidentemente eso hace que las librerías son espacios limitados, que hay que gestionar de otra manera. O sea, tú ya no puedes tenerlo todo, pero las grandes editoriales, las que venden muchos libros, las que hacen que sus libros tengan la mejor promoción, quieren que sus libros estén, entonces exigen, digamos, espacios buenos de mesa y ponen unas condiciones, si quieres tener estos autores que son seguros superventas, tienes que llevarte también el resto, ¿no? Entonces, solamente con la gestión, que significa dar de alta y dar de baja, digamos, a estos libros que están una temporadita muy corta en la librería, pasan por ella y desaparecen. Este es el trabajo principal que hace un librero hoy, ¿no? A eso le sumas Amazon, ¿no? Que es la forma... Me parece terrible, ¿no? Me gustan los espacios de librería y me parece que será una pérdida irreemplazable perder esos sitios, ¿no? Y cuando viajamos a algún lugar, a Japón o a Finlandia, no sé, lo primero que... no hemos ido, pero cuando vayamos a Finlandia iremos a una librería. Y, bueno, Dinamarca... No, pero en Dinamarca, no por ejemplo, no hay librerías. Nos quedamos horrorizados. Solo hay bibliotecas buenas, pero no hay librerías en Dinamarca. Pero por hablar de sitios donde decimos... Vale, pues, sí. En Japón, sí. En Japón, sí. En Japón hay unas librerías maravillosas. Lo primero que hacemos es ir a una librería. Aunque no entendamos la lengua, da igual, pero solamente lo que te imaginas de lo que ves te da una idea del sitio, ¿no? Interesante. Y, bueno, aprendimos un montón de cosas viendo libros japoneses. Vimos la importancia que tiene la imagen, ¿no? Y la importancia que tienen los libros infantiles. El hecho de cómo están las librerías. El libro no está en un único sitio, está en 5 sitios. En muchos diferentes. lugares, sí. Está en novedades, pero también está por temas y también está... Por autores y por... Y porque sí, o sea, de Sí, repente está sí. en algún lugar. Y la selección de la librera no sé qué, en un rincón súper bonito con sus libros favoritos porque se jubilaba la librera. Entonces, es una cosa súper chula. No, era la señora de la limpieza. Ah, no, perdón, es mejor, era la señora de la limpieza. La señora que limpia los libros. La señora que limpiaba era la que había hecho la selección de sus libros favoritos de la habían librería, pedido que es precioso. Que seleccionara 20 títulos y tenía un rinconcillo con una foto suya enorme, con un plumero. Sí. Donde estaban sus libros favoritos pero de una librería enorme, de Tokio, vamos. Se llama Junkudo. Junkudo, sí. Sí. No, son cosas que... Son espacios maravillosos, muchas librerías lo son, y muchos libreros son gente maravillosa, pero que evidentemente es un problema trabajar, porque son todo molestias. Las molestias tienen un peso enorme, ¿no? Y el que gana uno al final es de los libros bestsellers, o sea, o los libros de texto, ¿no? Y tienes que pasar por eso, ¿no? Claro. Y es una lástima que sea así. Entonces, yo creo clarísimo que los libreros deberían seleccionar más lo que venden y, por supuesto, muchos se dejan la piel en hacer presentaciones, porque saben que solamente los libros se venden cuando se presentan, y entonces ahí de repente, no sé, se venden 30 libros y quizás todo lo que se vaya a vender de ese libro en ese lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y los libros compiten unos contra otros, incluso los libros del mismo autor contra el nuevo libro de un autor contra el anterior que no se vendió, ¿no? En fin, y todo eso es un poco una cosa de locos que nadie se ha parado a verlo de otra forma. Salven las librerías, es verdad. Yo creo que es una cosa para repensar, ¿no? Además, es verdad que
da mucha información una librería sobre los espacios, sobre el lugar donde estás, ¿no? Y sobre el lugar de civilización, ¿no? O sea, una ciudad, Begoña considera que una ciudad civilizada es una ciudad con tranvía, ¿no? Es porque el tranvía, digamos, permite que la gente camine también. Y las bicicletas normalmente se manejan mejor. Y hay un respeto, digamos, contamina menos, es menos invasivo que el metro, vamos. Claro, para mí también un espacio de civilización es una librería. Es una librería, claro. Es un lugar donde tienes libros y donde los puedes comprar también. Marta, hasta luego. Donde puedes ver cosas, ¿no? Yo creo que se ha perdido la naturalidad con la que la gente iba a una librería antes a buscar cosas, ¿no? La gente va y pregunta por lo que va a conseguir y lo demás no le interesa nada. En ese sentido, una librería debería ser un sitio muy pequeñito, no estos sitios enormes que son. Disculpa, Vicente. Ahora que... Uy, es que yo me oigo mal. A ver ahora. Perdón, ahora que hablabas de lo que busca la gente en las librerías, me gustaría saber qué buscáis vosotros en la librería. Y nos podríais recomendar alguna editorial con la que os sintáis identificados, en el sentido de que creáis que trabajan como trabajáis vosotros. Si creéis que sois un pez único en este acuario o si hay alguien más como vosotros. No, por supuesto que no, vamos, lo importante es el que haya de todo, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso. Y en realidad hay editoriales multinacionales que hacen buenos libros también. O sea, no es descartable. No es que haya unas que todo lo que hacen es interesante y otras que todo lo que hacen es una birria. Hay que buscar un poco, ¿no? Y yo creo que la última época ha sido la de las editoriales pequeñitas que tienen muy militantes, muy comprometidas con determinados temas o con determinados autores que están haciendo, bueno, pues un trabajo de difusión de cosas que están muy bien y no me atrevo a dar nombres, ¿no? Vale. Yo lo que diría es, ¿no?, que hacer el trabajo de ir a una librería como si nunca hubiéramos entrado en una librería no supiéramos qué es eso, ¿no? Sin ideas preconcebidas, quiero decir. Y que investiguemos cómo están organizados los libros y que veamos, bueno, qué cosas hay al lado de las cosas que nos gustan, ¿no? Y que revisemos todo. Yo recuerdo cuando iba a las librerías antes, que tenían más fondo que ahora, porque ahora no cabe, siempre miraba los libros que estaban en el segundo nivel, ¿no? Quitaba los primeros y veía que detrás se habían quedado libros y había cosas de los años 70, de los años 60, interesantes. Eso es imposible ahora. Algunas librerías sí. Y también recomiendo la visita a librerías de viejo, ¿no? Que son espacios donde, bueno, la mayor parte de los libros que nosotros hemos hecho originalmente proceden de ahí, ¿no? De un libro anterior que se hizo hace mucho tiempo, hace 70 años, 40 años, 100 años, y que existió en librerías y la gente lo veía. Y que ha desaparecido. Y que no está disponible, ¿no? Entonces, las librerías de viejo también son espacios interesantes. Antes eran muy interesantes los libreros de viejo, ¿no? Que eran gente hostil, que no te quitaban ojo viendo cómo trataban los libros y cómo pasaban las páginas y venían a pegarte un manotazo para que no agarraras dos libros con la misma mano. En fin, había gente muy maniática y era muy interesante, personajes así como de Pío Baroja. Y yo creo que eso también se va perdiendo, pero todavía existen. Hay jóvenes igual de maniáticos que son muy interesantes de ver también. Yo creo que está muy bien el intercambio, ¿no? El hecho de hablar de libros como se habla de películas, ¿no? Y poder hablar de eso con naturalidad, ¿no? No solo también desde un punto de vista profesional, sino como algo que nos ha de agradar y nos ha de gustar y nos ha de hacer. Somos nuestras lecturas también. Y comentabas lo de las ferias al principio de la pregunta también, que cómo compatibilizar todas las cosas. Nosotros, bueno, creemos que es importante ir y ver
que hay en una feria como la Feria de Bolonia, aunque sea una vez en la vida, para saber lo que significa eso, ¿no? Y tener la experiencia de compararte con el resto, ¿no? Colocarte en medio del negocio, del mundo internacional, tanto como editorial como ilustrador. Las dos experiencias son interesantes. La Feria de Bolonia tiene un concurso de ilustraciones que también es importante participar, y además como asociación incluso se lo podríais plantear, porque se puede facilitar, bueno, a lo mejor hacer de una manera más sencilla, pero por eso, por ponerte en el... Un tutorial de cómo se hace un paquete, por ejemplo, que era algo no... Hasta hace pocos años, poca gente enviaba cosas a Bolonia por la dificultad mental, ¿no?, de hacer un paquete con el trabajo y mandarlo. Es algo que te saca de tu rutina. Sí, que no es que tenga que ser un original, que es que luego la gente piensa que tiene que ser un óleo, ¿no? Vamos, puede ser una reproducción maravillosa de una cosa. Ha de ser, de hecho, ha de ser una reproducción. Pero sí, es tremendo, sí. Pero no, tener esa experiencia de lo que hay al otro lado, ¿no? Y estudiar un poco antes de ir qué significa, salvo que se tome como viaje de diversión, que también puede ser. Pero es interesante, es muy importante saber cómo es el resto del mundo, ¿no? Cómo se trabaja. Sí, como ejemplo, bueno, nosotros en la Feria de Bolonia, cuando hemos estado, solamente hemos estado una vez con un stand. No, bueno. 2 veces, pero una era compartido con otras, sí. con otras 3 editoriales. Y otra vez estuvimos solos. El stand de Bolonia es muy caro. Carísimo, es la más cara de todas las ferias. Frankfurt es más barata que Bolonia. Es muy complicado para nosotros y siempre estamos en stands compartidos. Y un año, el año que estuvimos con otras 3 editoriales, me pidieron, bueno, nosotros siempre, yo no puedo decir que no a ver trabajos de gente, porque me parece que es una lástima, bueno, ver tanta gente interesada por tener una opinión, por un comentario. Y aunque solo hacemos 3 libros al año y probablemente no hagamos ese libro, porque tampoco hacemos libros álbum, pero siempre puedo dar una opinión, ¿no? Creo que está bien, o dirigir a alguien a algún lugar, a otro lugar, para que enseñe sus cosas. Y un año nos pidieron el Museo Itabashi de Tokio, ¿no?, que llevaba ilustradores, nos pidió permiso para enseñarnos los trabajos de las jóvenes, todo eran chicas, jóvenes ilustradoras que habían ido desde Japón a Italia para participar en la feria como visitantes y que les gustaría tener una opinión de un editor europeo. Y le dije que no había ningún problema y, bueno, entonces me senté en mi silla y con una traductora, hablamos en inglés, con la traductora, y la traductora en japonés, con las personas que me enseñaban sus cosas. Y entonces tuve a 25 personas. O sea, yo ya no hice otra cosa que ver trabajos de ilustradoras japonesas, y todo esto grabado con una cámara, porque luego lo iban a pasar en una feria en Japón, lo cual, y era, claro, un compromiso, porque a ver qué dices, ¿no? Y cosas que yo no había visto antes nunca. Entonces fue un momento adrenalina estupendo, porque no había 2 cosas iguales. O sea, si tú tienes alguna idea de cómo es la ilustración japonesa, olvídate, porque depende de la persona, no, cada uno hace su cosa. Entonces había una chica que había hecho ciudades en granos de polen. Entonces yo le preguntaba cosas, entonces me explicaba, y yo tenía que dar siempre como un comentario muy motivador, ¿no? A veces era muy complicado, pero buscaba siempre la forma de darle la vuelta para que siempre hubiera algo positivo, porque estaban esperando que las animaras, no que las desanimaras. Y fue una cosa muy, muy estupenda. A raíz de lo amable que fuimos con estas personas, nos invitaron a Japón al año siguiente para hacer un taller de 5 días en el Museo Itabashi, que dio pie al libro de Érase 21 veces Caperucita Roja, que, por cierto, es nuestro bestseller, y es un libro hecho en 5 días. ¡Hasta luego! ¿En 5 días? 5 días? 5 días, claro, es el tiempo que duró el taller, ¿no? El taller consistía en que
yo era un editor que tenía una editorial que se llamaba Media Vaca, curiosamente, y que hacíamos libros con 2 colores, con un formato determinado, páginas de 18,5 por 23 centímetros, y pedía a estas personas, que eran 21, que me hicieran un libro, ¿no? Y yo lo iba a seguir, su evolución en estos días. Vimos que bueno, el pretexto sobre el que trabajar no tenía tanta importancia como el trabajo que se fuera a desarrollar. Entonces vi que en la biblioteca del Museo Itabashi tenían una versión en japonés del cuento de Caperucita en la versión de Perrault, que es la más antigua escrita que se conserva. Y es un texto muy corto, entonces les propuse trabajar sobre eso, pero no quería el cuento de Caperucita, quería que cada persona trabajara su tema, o sea, que a partir de ahí hicieran algo distinto. Entonces, finalmente, lo que tuvimos era 21 libros. Y como era nuestro primer viaje a Japón y yo no conocía todavía la cultura japonesa muy profundamente, ahora tampoco, pero tengo más información, fui muy temerario. Entonces, a la gente que me decía, pues se me ocurren 2 cosas, digo, pues haz las 2. Y es que las hacían. Pues, nadie durmió en 5 días. Fue el último día, la gente se caía de las sillas de puro, como teníamos que presentar los trabajos, de agotamiento. Sí, porque era un aula que todos limpiábamos todas las tardes al terminar, pero el último día cada persona presentó su libro en una especie de pizarra y fue muy emocionante realmente. Sí. Una chica me dice, yo nunca he trabajado con 2 tintas. Entonces solo se le ocurrió, esto no se lo dije yo, hacer una primera versión en 4 tintas, una segunda en 3 y luego una tercera en 2. Hasta que se quedó contenta. Pero hizo un máster, o sea, en 5 días hizo todo un trabajo. Sí, está el artículo, gracias. Tremendo. Yo quería preguntar. Mucha gente se quedó con ganas de seguir. Y de hecho, lo que surgió ahí es un grupo de gente con intereses comunes que al cabo de un año nosotros volvimos para ver a estas personas. Chao, Mar. Y vimos que un año después seguían trabajando. O sea, habían mejorado, algunas personas habían trabajado, habían rehecho desde el principio, porque una chica que trabajaba en un horno por las noches, el papel con el que había hecho su trabajo era un papel de estraza con el que molía el pan y eso tenía muy mala reproducción. Entonces volvió a hacerlo de otra forma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vimos que existía este compromiso por parte de las ilustradoras, es cuando decidimos hacer el libro. O sea, un año después del encargo. Pero la mayor parte de los trabajos, digamos, responden al trabajo hecho en 5 días. Eso nunca hubiera podido pasar aquí por varias razones, aparte de que la gente no trabaja tanto. Es porque cuando uno se plantea Caperucita, uno lo que se plantea es hacer un modelo de Caperucita, ¿no? Un prototipo de Caperucita muñeca, que es distinto, que es un poco... Y en cambio, estas historias no tenían nada que ver con el personaje. De hecho, Caperucita les interesaba muy poco, les parecía una niña tonta y no les interesaba nada. Les interesaban otras cosas como la comida, por supuesto, el lobo, el personaje de la madre, que es un personaje del que no se ha hablado nada, pero hay un cuento sobre esto. Y, bueno, cosas que no son digamos, lo que uno ve cuando uno lee Caperucita, ¿no? O sea, estaba tratado con una libertad tremenda. Cada persona sabía, de alguna manera, había hecho suyo, digamos, el trabajo que era lo que se pedía, era el proyecto que se pedía. Aparte de hacer este libro, me enseñaron otros trabajos que tenían, ¿no? Y la forma en la que nos presentamos, que se presentó el grupo, es el primer día, yo les pedí que trajeran un libro de casa, que fuera un libro querido, para presentárselo al resto. Entonces, fue muy divertida la selección, ¿no? Porque a veces eran libros que uno había leído cuando tenía 5 años. Traía un libro ahí muy manoseado. Entonces nos contaba lo que esa persona había visto en ese libro, ¿no? Y la forma en la que lo contaba, claro, era cautivador, ¿no? Estar escuchando eso. Y fue muy interesante porque nadie coincidió en ninguno. O sea, cada persona tenía clarísimo que había un libro que era importante
y que servía para contar cosas personales, ¿no? Que de alguna manera lo manifestaba, digamos, uno se podía manifestar a través de ese libro. Bueno, hemos mantenido la relación con Japón hasta hoy. Sí. No, que digo que mencionabas antes lo de las dos tintas y me gustaría saber si siempre planteáis los libros a través de esa particularidad de usar dos tintas, cómo consensuáis con el ilustrador esa dirección artística, digamos, y cuál es el margen que le dais, cómo trabajáis con los ilustradores. Bueno, ya no es así, ya no trabajamos solo con dos tintas. El primer libro a todo color, y de hecho lo vendimos así, es el de Robinson Crusoe, de Jouvel, porque a Jouvel nos hubiera matado si le decimos que su libro va a ser en dos tintas, porque él es un colorista. Y sí, bueno, yo creo que el color es algo que sale naturalmente. El hecho de, bueno, previo a todo eso, es que trabajar con dos tintas no es más barato que trabajar con cuatro. Lo pudo ser en los años 30, pero hoy no. De hecho, en los años 30, y ese es el modelo que nosotros seguimos, las dos tintas era una innovación tecnológica reseñable. O sea, era que hasta entonces los libros eran blanco y negro, ¿no? El poder trabajar con otro color era un descubrimiento, ¿no? El color de repente aparecía como descubrimiento. Y lo que era muy interesante es que como a veces, por cuestiones económicas, digamos, se manejaba el color y el color se hacía tanto como fondo como figura y se podían hacer recortes de siluetas, ¿no? Puestas sobre un color. No era lo mismo que el personaje, digamos, fuera color. Y como a veces el color cambiaba, de manera que a veces era un libro sobre el mar y el mar era rojo o el mar era amarillo, iba cambiando según las páginas y nadie decía, ¡ay, el mar rojo! ¡Qué raro, si el mar es azul! ¿No? Entonces, este tipo de cosas absurdas que pasa cuando tienes la posibilidad de que el mar sea azul, siempre va a ser azul. O sea, no vas a poder cambiarlo. Cuando trabajas con dos colores, todo va a ser del otro color. Y eso también tiene un punto interesante. La cosa más graciosa que nos ha pasado con esto es que unos libros recientes, pues son de 2015, que son los libros para mañana, son 4 libros de política para niños, que es cómo puede ser la democracia, así es la dictadura, hay clases sociales y las mujeres y los hombres. Están hechos en el año 77 y 78, y los libros están hechos por la Gaia Ciencia, una editorial de Rosa Regas. La tenéis ahí cerquita. Y que están en Ampurdá. Y nosotros mantuvimos el texto como estaba, porque nos pareció que en el 77-78, bueno, que nada ha cambiado tanto, por desgracia, como para tener que hacer una revisión en profundidad, con una página en la que se comenta eso es suficiente, pero las imágenes sí habían quedado bastante antiguas. Entonces pedimos a 4 ilustradores, que son Marta Pina, Miquel Casal, Joan Negrescolor y Lucy Gutiérrez, que hicieran nuevas versiones de las imágenes. Entonces yo pensé, igual que había un equipo de escritores detrás de los textos, que hubiera un equipo de dibujantes que estuvieran de acuerdo para trabajar el color en común, por ejemplo, ¿no? Y es curioso porque no conseguí ponerlos en acuerdo, o sea, que hubiera un acuerdo sobre los colores. Entonces, el libro de Miquel Casal es cuatricromía, pero utiliza el cian, el magenta y el amarillo puros. El libro de Marta Pina utiliza collage, con lo cual es el color de la imagen, el color natural de la imagen. Joan sí que trabaja con 4 colores y los 4 colores son pantones, ¿no? Son alteraciones, y Lucy decidió que solo trabajaba con 3. Entonces, fue simpático porque no hubo ningún acuerdo sobre el tema del color, que era como lo básico, ¿no? La primera negociación. Ya cada uno tenía su tableta de colores con la que se sentía más reconocida, más cómoda, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pasa, desde luego. No puede ser una imposición. A mí me gusta el rojo y el negro y me siento cómodo con eso y creo que se puede hacer, todos los libros se pueden hacer de esa manera,
pero sería todo muy monótono también. A veces el trabajar con dos tintas es la forma de, cuando trabajas en libros colectivos, darle cierta unidad. Una cohesión al trabajo, ¿no? Y eso pasa en algunos libros que hemos hecho, como el diccionario Mis primeras 80.000 palabras. Crímenes ejemplares. 333 ilustradores, Crímenes ejemplares, que son 31. El Museo Media Vaca, que también son 31. Donde el color, digamos, sí que es un acuerdo y de alguna manera también es una imposición, ¿no? Trabajamos con rojo, azul, verde. El rojo es un rojo anaranjado, el azul es un azul verdoso, el amarillo es un amarillo anaranjado, ¿no? También. O un color tierra. Y funcionan para todo. Y muchas de las imágenes, si las imágenes están bien compuestas, en realidad le puedes poner el color que quieras y da lo mismo, no hay mucho que decir sobre eso. Por eso es muy raro estos libros para niños basados en el color, ¿no? Porque los niños, ¿qué saben de colores? Y es un tema filosófico. O sea, no es un tema de las emociones, o sea, eso no tiene nada que ver. Es un tema que preocupó a Goethe, ¿no? Y es un tema de los físicos, que eran los primeros filósofos. O sea, ese tema es importante, el tema del color, pero no hay un acuerdo sobre qué representa un rojo o un azul o un amarillo. O sea, no debería representar solamente una cosa, depende del contexto, del contexto. Y depende del uso que hagas eso. Y, por ejemplo, en un libro, bueno, el libro de Anas, de Noemí Villamuza, que en teoría le dimos carta blanca para elegir el segundo color, ella decidió hacerlo en lápiz gris y no ponerle color. Entonces le pusimos un color, es un violeta, en los textos, pero no en las imágenes. Y en el libro Oaxaca, que es un libro de sueños, son sueños de niños mexicanos, está en la colección Mi hermosa ciudad. Lo que pedimos es un taller donde pedimos a los niños que contaran lo que iban soñando durante una semana, que hicieran además los dibujos que les vinieran a la cabeza cuando despertaran. Y con los 1800 sueños que recopilamos, seleccionamos 99 y están en el libro. Y el punto de partida era trabajar en negro, ¿no? Porque sobre el negro tú puedes proyectar el color que quieras. Y era mucho más interesante hacerlo de esa forma. Entonces, los dibujos son en blanco y negro. Y es un libro para niños. Y se entiende perfectamente. Y es variado. Es decir, con blanco y negro puedes hacer un montón de cosas. Y los niños lo entienden perfectamente. Y es interesante, por ejemplo, cuando ves libros antiguos, libros de arte, por ejemplo, libros de museos pues, de los años, yo qué sé, 20 o 30, y son reproducciones, estas en litograbado, algunos muy buenas en litograbado y con muy buena calidad, pero son imágenes en blanco y negro. Y es simpático imaginarte el color de la obra, ¿no? Luego, cuando ves el cuadro en el museo, te llevas una sorpresa, porque igual no pensabas que Modigliani fuera así, pero o Matisse, ¿no? Ay, te pega un golpe. Pero cuando lo ves en blanco y negro, digamos, también aprendes a ver las cosas. Creo que es un buen ejercicio pasarlo todo por el blanco y negro. Y quitarte la distracción del color, ¿no? Yo creo que para un ilustrador que quiere contar cosas, que trabaja, que se preocupa de la narración, el color tiene que ser una herramienta que dice que hay que saber manejar, que es importante saber manejar, pero que hay que saber manejar con arte, ¿no? Que es difícil, que uno necesita toda una vida, incluso para encontrar la forma en la que se comunica con el color, ¿no? Y cómo lo relaciona, cómo los junta. No es fácil eso. Pero hay experimentos que se pueden hacer interesantes con el color. ¿Quedamos alguno? Sí, queda gente por No, ahí somos 11. No, somos 11. Lo que pasa es que no hemos visto las caras de las otras personas porque en la pantalla nos salen solo 4. Entonces no hemos podido ni siquiera veros, pero me gustaría al menos saludaros un momento, ¿no? Y... Es interesante para ilustradores, por ejemplo, el trabajar, de repente pensar en trabajar eso, libros en blanco y negro,
qué libros hay o libros en 2 tintas, o libros sin palabras, ¿no? Bueno, ver distintas cosas, cómo en cada caso se ha llevado adelante, ¿no? Ese proyecto. ¿Cuál es la aportación, ¿no? de cada libro? Y en realidad estos días son una mierda, ¿no? Por la gente que lo está pasando muy mal y la que lo pasará mucho peor, ¿no? Cuando termine. Pero es una ocasión para poder hacer nuestra investigación particular, ¿no? Y es muy importante buscar en Internet, y tenemos siempre esa herramienta, para ver cosas del pasado, ¿no? Ver imágenes, buscar nombres, ¿no? Ver historias, leer sobre cosas, ¿no? Y yo estaba pensando, claro, qué importante sería, por ejemplo, que estos días todos los ilustradores de las asociaciones estuvieran metiendo en Wikipedia biografías de ilustradores e ilustradoras, ¿no? Que está tan necesitada la que no Wikipedia existen. de ellos, ¿no? Que no existen esos personajes. Entonces, cada uno repartirse gente y meter esos datos, ¿no? Porque parece que si no estás ahí tampoco... Bueno, pues no, es lo primero que la gente va a mirar. No existes. O sea, hay un trabajo enorme que hacer. Tristemente, en el caso de los libros ilustrados, muchas cosas no están en Internet. Hay que buscarlas en los propios libros. Pero existen los libros. Los libros están en bibliotecas, están en archivos. Hay archivos que se pueden consultar. Y merece la pena, ¿no? Bueno, hay un trabajo personal también, ¿no? De buscar, dentro de las cosas que a uno le interesan, buscar quiénes influyeron, ¿no? En los que te interesan. O sea, ir haciendo una pesquisa hacia atrás también para ver de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde vienen las formas de las nubes que tú dibujas, ¿no? O sea, qué es lo que has visto. Porque mira que no hay formas de nubes. Eso lo decía Miguel Calatayud de un ilustrador, yo siempre lo cuento, porque me hizo gracia verlo, y un ilustrador que era un gran admirador suyo, que le copiaba. Y entonces eso a Calatayud fue un estímulo para mejorarse. Entonces él iba siempre haciendo, si le copiaba la nube ya no podía hacerla igual, él iba a buscar una forma distinta de hacerla. Y a ver cuánto tiempo tardaba en salir de manos de su admirador, ¿no? Es replicado. Sí, que por cierto publicaba más que él, pero bueno, esas cosas pasan. Son así y no son malas, ¿no? Porque mucha gente, la mayor parte de la gente, aparte de que es normal copiar y es bueno, o sea, y es como se aprende, mucha gente es muy inconsciente, ¿no? O sea, no tiene asumido, digamos, los parecidos, ¿no? Si no se hace con de su voluntad. trabajo. O sea, que tú necesitas mucho tiempo para hacer un trabajo de verdadera autoría. Y eso también es lo que me gustaría, subrayar, ¿no? Que en el fondo creo que lo más interesante del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Es que no trabajamos con escritores, con ilustradores, trabajamos con autores, con gente que tiene algo que decir. Y lo que en ningún caso contemplamos es el perfil de un ilustrador que dice, yo tengo estos estilos, ¿no? Y cualquier cosa que haga, me puedo adaptar a lo que me propongas, ¿no? No me interesa adaptarme yo. O sea, creo que lo que necesito es alguien con quien mantener una conversación de igual a igual. O sea, alguien que tiene interés por el trabajo que se le propone y que tiene algo que decir sobre ello. Y en algunos casos hay libros que hemos propuesto a ilustradores que no han seguido adelante. No han salido adelante porque no veían cómo el trabajo era interesante, pero no veían cómo trabajar con eso. No se veían ilustrando determinados textos o metiéndose en el mundo especial de ese escritor o en ese tema o en lo que fuera. Y ha tenido, digamos, el punto honor, ¿no? de decir, no es para mí, ¿no? Entonces, si en algunos casos que nos interesaba mucho trabajar con esa ilustradora, con ese ilustrador, hemos buscado otro asunto para poder seguir trabajando juntos. Pero
Creo que eso está bien. Creo que el libro, creo en el trabajo colectivo, ¿no? Y creo también en la autoría de los editores. O sea, finalmente los editores son los que eligen, aunque sea elegir a los ilustradores o a los escritores, pero hay una elección. Y esa elección no es... Tiene que ser conocida, ¿no? El problema es que la gente que compra libros no conoce el trabajo de un editor. O sea, no sabe qué hace un editor. O sea, no sabe, parece que los libros llegan hechos ya del escritor que lo escribe, ¡pop!, va a la imprenta y ahí acaba, ¿no? Y de hecho hay gente que nos manda sus libros pensando que somos una imprenta. O sea, que nos manda el libro ya hecho el PDF para imprimir y nos garantizan ventas de 300 ejemplares, ¿no? Porque tienen una familia muy amplia, porque tienen alumnos o por lo que sea. Pero no es eso. Yo creo que el trabajo interesante es el trabajo de hacer algo en común, creo, ¿no? Y, o sea, por lo menos es el que yo creo que me divierte. Pues Begoña y Vicente, yo os estoy infinitamente agradecido. Llevamos 1 hora y media de charla súper interesante. No sé si os apetece que abramos los micros, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, Claro, algún comentario. claro. Sentiros libres de participar. Vamos a hacer como el gobierno de España. Hablamos los micros. Hablamos. De todo el mundo. Sí. ¿Qué es eso de las preguntas Por escrito. por escrito? Poquito. Estamos todos igual, ¿no? Parece que esto afecta de manera puramente democrática. Así que sí. Hola. Ahora vemos a Ángel. ¿Qué tal? Ya. No sé qué ha hecho porque no ha abierto el micro. Porque mejor que no hable yo. Pero comentar lo que queráis. Sí, Adelante. Bueno. Yo canto, yo no hablo. Pues pregunta cantado, si nos va a encantar. Bueno, estos días nosotros tenemos más tiempo para pensar cosas, ¿eh? Así que... Yo os quería decir que me lo he pasado increíble. O sea, me gusta muchísimo escucharos hablar y me pasaría escuchándoos horas y da un gustazo tremendo de gente que le gusta tanto lo que hace y lo consigue llevar a cabo y tiene una identidad y al final, pues eso, lo que decíais, que los editores tienen una personalidad y eso se trasluce en lo que se hace. Hay muy poquitas editoriales que funcionan de esa manera y se ve que realmente hay personas detrás. Y qué guay. Gracias. Bueno, yo creo que las editoriales tienen personas detrás, lo que pasa es que no las conocemos, ¿no? Y es una pena que no existan más, ¿no? Que no estén más presentes. Bueno, algunas podrían estar más presentes, otras menos, quizá, pero... A mí me habéis dejado loco con lo de los 13 años para hacer un libro. ¿Estáis trabajando en algún libro en el que llevéis tanto tiempo? Ahora mismo, que ya esto, cuando salga... Sí, estamos en uno que llevamos 18. Eso es... Pero no sé porque trae mala suerte. No sé cuál es la mala suerte. Pero vamos... Pero esperemos que este año, porque la persona que lo tiene que ilustrar, el texto está... además, de hecho, vive a 2 manzanas de casa. Y no nos vemos casi nunca. O sea, yo antes... Vemos a la gente, a polacos, ¿no? O a uruguayos que a esta vecina. Y nos hemos planteado que quizá este es un buen momento para darle un apretón a ese libro. Sí. Fantástico. Pues, a ver, yo os estaba investigando y bueno, he visto que habéis presentado libros en México, Colombia, Japón, Italia, Polonia, República Checa, Argentina. Lleváis muchísimos viajes y tenéis como una conexión especial con algunos países, ¿no? Con México, con Osaka, me parece que tenéis ahí algo muy bonito también, ¿no? Con Japón también tenéis conexiones muy bonitas. No sé si... Hasta luego, Elizabeth. Adeu. Adeu. No sé si queréis comentar algo más de vuestros viajes, quizás. Bueno, de México hay una cosa que es interesante que conozcáis también como información para todos. No sabemos qué va a pasar con el gobierno de López Obrador porque no estaba claro si iba a continuar, pero la mayor parte de las editoriales en lengua castellana en los últimos años
sobre todo en la época de la crisis, y concretamente nosotros, desde luego, salimos adelante gracias a los programas de libros para escuelas del gobierno mexicano, que es un programa súper especial. Ellos todos los años seleccionan de todos los títulos publicados en castellano, y las editoriales presentan a través de editoriales mexicanas libros que van a ser seleccionados y se van a publicar ediciones especiales en México, pero para distribuir gratuitamente en las bibliotecas de aula. Y las tiradas de esos libros, el libro de Caperucita, que fue nuestro super hit, se hizo una tirada de 60.000 ejemplares. No es el mismo libro, porque no era en tapa dura, era tapa blanda, pero tener 60.000 ejemplares... Entre 2.000 y 100.000. Sí, claro, son de 2.000 a 100.000 ejemplares los que se editan de cada uno de esos títulos. Entonces, cuando la SEP, la Secretaría de Educación Pública, selecciona un título, bueno, sabes que vas a solucionar el problema económico del siguiente año, porque con el dinero que aunque sean, porque además es un programa muy transparente, porque te dicen a qué precio te compran el libro y a qué precio se vende, y se sabe cuál es el beneficio, se sabe, por lo tanto, cuáles son los derechos de autor, te obligan a tener registrados los contratos de los autores para evitar que haya abusos, porque había editoriales que no avisaban y se quedaban sin pagar, vamos, a los autores. Pero se ha ido cada vez haciendo más cuidadosamente. El criterio, pues nunca sabes, ¿no? Si un libro pero a veces es un criterio sorprendente. Vamos, nuestros libros de Saúl Steinberg han sido seleccionados para las bibliotecas de aula para adolescentes. Pero hemos vendido más. Es increíble, que tú no te puedes imaginar. Se ha vendido más se ha repartido más. Entre estudiantes mexicanos. Entre adolescentes mexicanos que entre diseñadores. Claro, que eso. Cosa que es muy rara y que, bueno... No entendemos cómo, da una idea del loco mundo que es este. Por cierto, Adrián, lo que puedes hacer es hacer circular entre las personas que tengan interés los panfletos. Sí, que, pues, no pesa eso mucho. aparece ahí, ¿verdad? Sí, ahí Vicente y Begoña nos han hecho llegar un PDF que se titula Panfletos, Sermoncillos y Brindis al Sol, que lo publicaron en conmemoración con el 20 aniversario de la editorial, y luego os lo compartiré por el mail para que le echéis un vistazo, es muy interesante. Y no sé, no sé si tenéis hambre, queréis ir a comer. Pero por lo menos saludar y que os veamos la cara, porque si habláis algo ya aparecéis en la pantalla. A mí ya la estamos viendo ahora mismo, pero otros, ahora mira, aparece Octavi. Hola, Octavi. Solo por saludarnos, y Ángel ya lo vimos antes. Hola. Hola. ¿Queréis decir algo? Vosotros tenéis mucho trabajo también. Mar había aparecido antes, porque Hola, sí. De vez en cuando, sí. Hola, Mar. Os seguiremos por Instagram, ahora os buscaremos. Si nos dais si dais vuestros Instagrams, os busco. Claro. Vale. Si os... Te podemos enviar un mail con esto si os interesa, y si no, dentro de la propia cuenta de Instagram damos bienvenida cada vez que hay un socio nuevo, entonces a través de ahí podéis ver pues, una imagen de ese socio y podéis meter directamente a la cuenta, pero os lo enviamos de todas maneras. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Yo quiero decir que como yo no tengo teléfono móvil, el Instagram lo llevo un amigo. Nos hizo la cuenta sin pedir permiso. Entonces, luego me he visto obligado a alimentarla y a darle... Al principio eran 3 cosas a la semana, que era un horror. Pero tenía todo el día pensando tonterías. Pues es muy interesante la reflexión que hicisteis en la publicación 400, creo que es, donde decíais eso, ¿no? Que os habíais obligado a hacer 3 publicaciones por semana, y que con el paso del tiempo y haber ganado un montón de seguidores y tal, al final es la misma gente la que participa y la que estaba al principio, que cuando teníais menos seguidores, que la gente que colabora o que os da me gustas y tal, que es la misma y que preferiríais, en vez de seguir trabajando en el Instagram, quedar una tarde y echar una cerveza, un vinito, ¿no? Pero fíjate qué puñetera es la gente que eso tenía 1000 me gustas.
hasta que un día esto no sirve para nada, para que de repente hay un montón de apoyo ahí con eso. Eso es un poco terrible, ¿no? Pero en realidad lo que nos... Octavio, Joan Carles, hola. Lo que nos... Este amigo que dio la cuenta de Instagram, que es una persona maravillosa, es nuestro primer lector. En las pocas personas, quizá hay 2 personas, que se leen los libros que hacemos, pero se los leen de arriba abajo y hacen preguntas. Dicen, ¿por qué habéis hecho esto así? Entonces, quedamos, nos tomamos un vino y unos cacaos, y hablábamos, ¿no? Él me decía su crítica y yo le comentaba cuál era la intención, ¿no? Y era muy interesante. Yo he aprendido mucho también, porque realmente no tienes nunca la ocasión de... Cosas que las haces por intuición, pero no hay un... Parece que no es por algo, pero sí, yo tengo los argumentos. Los tengo. Te obliga a hacer un análisis, ¿no? Sí, claro. Sí, y iba siempre algún... Eso sí es interesante hacerlo, ¿no? Y generalmente nadie, cuando la gente hace los libros, los entierra, o sea, no te vuelves a dedicar a él. En el caso nuestro, que reimprimimos los libros, y eso es una novedad, y con respecto a otras editoriales, que es algo que bien marca el trabajo que hacemos, es muy importante y nos hemos dado cuenta, ahora estos días estamos reconstruyendo el libro del señor Corbes, que es un libro de hace 20 años, que se hizo con Freehand y exportados en EPS, que es el colombiano. Y ahora lo estamos haciendo con Photoshop y colocando imágenes. Y el texto estaba hecho tan ajustado al dibujo, porque encaja dentro del dibujo, y estoy redescubriendo cuáles eran los trucos que utilicé, y estoy viendo que utilicé muchos trucos distintos, no el mismo. Entonces, sí, se está convirtiendo en una tortura. Yo sería enfermo de aquí, pero de... No, pero a ver, hay que darle la vuelta a todo, entonces no podría hacer este trabajo tranquilo si no fuera por la situación tan extraña, tan dura que estamos viviendo, ¿no? Porque ahora no hay llamadas, no hay... Con vosotros sí, pero normalmente el día es mucho más tranquilo de lo normal, entonces el nivel de concentración que puede tener ahora no tiene comparación con el de otros momentos y está muy bien poder aprovechar el tiempo para un trabajo además en el que te metes y no piensas en otra cosa, ¿no? Pero el libro de Arnal Ballester, No te imparables, Arnal lo reconstruyó también y mejoró cosas que en la imprenta salieron mal, porque sus dibujos están hechos a base de pequeños elementos pegados. Y algunos elementos se quedaron detrás, una capa posterior, no aparecieron, otros salieron con colores cambiados, en fin. Y Arnal ha tardado 2 o 3 años en revisar o más su trabajo. Y lo sacamos hace 2 años, ¿no? Hay una nueva edición. Y es una nueva edición porque tiene cambios, ¿no? Claro. Cambios. Es interesante ver una página y otra página y ver las modificaciones. Pero ese trabajo, bueno, lleva mucho tiempo. Hacer un libro la segunda vez es tan costoso como la primera, porque la imprenta cuesta lo mismo. Y ha costado tanto físicamente como la primera vez. Le dedico 1 año y 2 años igual. No. Sin embargo, parece que es algo ya conocido. Pero, sin embargo, este libro, tanto el de Arnal, ¿no? Que es una maravilla, como el de Pelo de zanahoria, donde Gabriela Rubio hizo 10 dibujos nuevos 20 años después de la primera edición, que tiene mucho mérito, porque eres capaz de intervenir sobre su propio trabajo 20 años después, ¿no? Y que sea... Que haya una continuidad. Que sea coherente. Mejoramos cosas. Y este otro, que son cuentos de Grimm, lo estoy leyendo y me estoy horrorizando, porque esto lo ha leído. Y bueno, yo voy a poner una nota a la segunda edición diciendo la cantidad de muertos que contando gallinas y ratones para que la gente se lo piense antes de empezar. Pero está muy bien, ¿eh? Lo reconozco. Pues, si queréis lo dejamos aquí.
Ha sido súper interesante. ¿Queréis comentar algo? Y bueno, ya sabéis dónde estáis. Claro, ya sabéis dónde estamos. Vamos, que habéis visto que no somos fáciles. No, Mucha suerte con la asociación. y no, Gracias. con nosotros para lo que necesitéis, o os pasamos el contacto de Lúdica y de Acción Cultural también para vuestras actividades y eso. Somos vecinos. Estamos al lado, vamos, hay trenes que van de ahí. No tenemos coche, pero no hay problema, vamos. Algo... Nos vemos pronto en la calle, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias a Begoña Lobo y a Vicente Ferrer. Y nada, nos volvemos a ver en otro vermut de estos. Perfecto. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Buen día. Merci. Gracias. Vosotros.